¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este su programa de Serapaz por Rompeviento Televisión por Internet. En esta ocasión tenemos como invitadas a compañeros desde la ciudad de Oaxaca. Ellas y ellos son familiares de detenidos el 28 y 29 de octubre en esa ciudad y en la ciudad de Juchitán. Nos hablarán sobre la situación que vive el magisterio en ese estado y las condiciones de hostigamiento y de agresión que están sufriendo. Quédese con nosotros. Bien, bienvenidas, bienvenidos. Como decíamos, Oaxaca, un estado que está sufriendo hostigamiento, que está sufriendo represión por una intención de hacer evaluaciones educativas, por hacer reformas educativas y pues en un marco en donde las agresiones están a la orden del día. En esta ocasión tenemos como invitados, como invitadas, a familiares de los detenidos del 28 y 29 de octubre en la ciudad de Oaxaca y en la ciudad de Juchitán. Esto en el marco de una protesta y bueno, para eso hemos invitado a Beatriz Picasso. Ella es hermana de Efraín Picasso, quien está actualmente detenido en una cárcel en el Altiplano, una cárcel de alta seguridad, a Nayeli Jiménez, quien es compañera de escuela y de vida de Roberto, y bueno, ellas van a apoyarnos a entender un poco qué es lo que está sucediendo en este contexto. Pues Lolis, muchas gracias por estar aquí en el programa, como parte del equipo de Serapaz. Compañeros, muchas gracias por estar en este programa. A mí me gustaría empezar quizá preguntándoles algunas de las cosas que todo el mundo quiere entender del conflicto magisterial. Hay la cuestión de la evaluación como uno de los temas que se entienden poco, la propuesta que tienen los maestros que hablan de la necesidad de una reforma educativa, pero de otra reforma educativa. Si nos pudieran comentar un poco más sobre este conflicto que es finalmente el marco, como decía Olinka, de las detenciones y de lo que ha venido sucediendo en Oaxaca. Sí, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos a este espacio. Pues también un saludo a toda la audiencia que nos escucha y nos mira por este programa. Efectivamente, la etapa ahorita de represión política que se tiene al magisterio de la sección 22, pero también de todo el magisterio de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, pues es a raíz de toda una situación pues política, económica, social, educativa que se vive actualmente ante la implantación de las reformas estructurales, ¿no?, por este gobierno. Y dentro de estas reformas, pues bien sabemos, o como hemos estado al tanto, está involucrada lo que es la reforma educativa, denominada así para los gobiernos, pero para el magisterio, sobre todo para un magisterio democrático, un magisterio que es conformado por maestros y maestras, desde las comunidades, desde las escuelas, desde los vínculos con los diferentes contextos. Para nosotros no es una reforma educativa, es una reforma administrativa laboral, porque más que basarse en una reforma o en una revisión, una reconstrucción de planes y programas de estudio, no se mencionan como tal. Aparte de que esta reforma educativa pues no fue construida por todos los agentes educativos y agentes sociales que involucraría una verdadera reforma, ¿no?
como son los maestros, los padres, los alumnos, las autoridades de las comunidades. En ese sentido es que para este magisterio y para el pueblo de Oaxaca tenemos claro que es una reforma administrativo-laboral, porque vamos mirando que dentro de ella está, por ejemplo, por citar algo, la ley del servicio profesional, ¿no? Que la ley del servicio profesional incluye una etapa muy básica o esencial, que es la evaluación, ¿no? Pero una evaluación que nosotros de entrada el término no lo consideramos idóneo, porque los maestros tenemos una conceptualización de una evaluación de tipo cualitativa, de tipo integral, ¿no? De una evaluación permanente, cotidiana, y no una evaluación para garantizar un ingreso o una permanencia o un ascenso en el servicio profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el marco de esta mal llamada reforma educativa se pretende que a través de la evaluación, que hoy en día vemos cómo se viene implementando o implantando en este magisterio a través de una fuerza pues policíaca represiva, es el primer factor que pondré yo sobre la mesa, de decir cómo es posible que un maestro se le evalúe desde esas condiciones y ese contexto, ¿no? Teniendo a la policía al lado para poder contestar un examen que efectivamente no considera los aspectos socioculturales o todo el proceso de formación de un maestro, ¿no? Sino que por el contrario, nosotros en círculos pues de debate, de análisis, en los diferentes foros que se han hecho en Oaxaca, hemos compartido de que esta evaluación es con uno de los propósitos es de recortar, ¿no? De reducir los presupuestos, de evitar pues asumir una responsabilidad por parte del gobierno, ¿no? De contar con más maestros y maestras, sino por el contrario, de que a través de esta evaluación pues se den despidos, se dé recorte de recursos de maestros y maestras, quita la posibilidad de los ingresos, por ejemplo, de los egresados normalistas, y muchas situaciones que ponen en fuego el trabajo del maestro, que por años y por toda una preparación, pues ha ganado como un derecho laboral y sindical. Bueno, y para preguntarle a Nayeli, porque efectivamente, o sea, esta situación genera un descontento, un choque de visiones, un choque de posiciones, y este contexto del que nos hablan, de la manera en que se está tratando de imponer esta reforma educativa, ¿qué está sucediendo en Oaxaca, incluso en otros estados? Lo que acaba de suceder en Chiapas es algo que a todos nos ha conmocionado, pero ¿cómo es la situación en Oaxaca que llevó al punto donde queremos ir, las detenciones? Bien, miren, nuevamente agradecemos que estos espacios se brinden para que se den cuenta de la parte que quieren ocultar los medios de comunicación masivas a favor del gobierno. Y es precisamente enfatizar en esa parte donde existe la criminalización a la protesta social, porque no es otra cosa más que cuando se nos mandan a la multitud de gendarmería a Oaxaca, pues obviamente intimida. Las arbitrariedades han estado desde que se comentaba antes de la reforma educativa. Entonces, obviamente, el golpe político para Oaxaca fue precisamente la toma del IEPO y Podemos decir que es el IEPO para nuestro auditorio. El IEPO, Instituto Estatal de Educación Pública, pues donde se lleva absolutamente todas las administraciones educativas del Estado. Ahí pues se comenzaron las arbitrariedades, despidiendo, quitando de labor a muchos compañeros del gremio sindical de la sección 22. Aún en este momento se encuentran, no se encuentran ubicados, y extrañamente no
no los ubican, y si los ubican, los malubican porque mandan a centros de trabajo, por ejemplo, a 20, y ni se requieren los 20, no se fijan dónde se requiere realmente la participación de los compañeros, los tienen amontonados, los tienen en el sol. Esa es una parte. La siguiente parte es que obviamente cuando nosotros protestamos en contra incluso de los pagos de los compañeros, que fue la última donde precisamente agarraron a las fechas que agarraron a nuestros compañeros, se estaba exigiendo en ese momento, retomamos el YEPO para pues obviamente quitar a esa farsa de protección al YEPO, que al final de cuentas era acordonamiento de la gendarmería, y se estaba exigiendo el pago de los maestros honorarios que no habían cobrado desde hace 2, 3 años. Allí estaban. Ha venido una represión tremenda. Los compañeros, en nuestro caso, nuestros compañeros familiares, como es, y los voy a mencionar como fueron detenidos, el profesor Roberto Abel Jiménez García, el profesor Oteo Nazariega Segura, Efraín Picasso Pérez, Juan Carlos Orozco Matus. Los 3 primeros fueron detenidos en la ciudad de Oaxaca, el último en ciudad de Juchitán del Istmo. Entonces, esa parte de intimidación, y que voy a ser clara, no creo que haya sido a manera de detención, porque la detención fue muy extraña. Después fueron personas que estaban vestidos de civil, jamás presentaron orden de aprehensión, fueron golpeados los compañeros. Me cuesta un poco de trabajo mencionarlo porque pues ahí está mi familiar, Roberto, y con mucho coraje digo que no tuvieron humanidad esas personas, y que hasta el momento ninguna autoridad nos ha dicho quiénes fueron esas personas. No tenían ninguna identificación, simplemente lo trasladaron al aeropuerto. Ahí estuvieron mantenidos prácticamente 10 horas, donde no nos decían nada, y esas horas se le marca que son compañeros desaparecidos, porque no, obviamente no sabíamos dónde estaban, buscábamos, nos decían que habían sido reprendidos, y pues hubieron tantas violaciones en esa detención, porque no solamente fueron a ellos los implicados, sino 2 compañeros invadieron sus casas, amenazaron a los niños, a una esposa embarazada del profesor Juan Carlos. Roberto, que fue acorralado, bajó de la camioneta, y en vista de que iba perseguido, pues tocó una casa particular llamando a auxilio. Le semiabrieron. Las personas que estaban encañonando a Roberto le decían a las personas que se metieran, y porque si no también iban a ser agredidos. Lo que me causa mucha curiosidad quizás es que hubieron testigos y dijeron, ya no se pudo terminar el trabajo, dijeron, ya no se pudo terminar el trabajo, hay policías. Entonces, a mí me inquieta saber qué es lo que pretendían hacer al principio con los compañeros, que lo demás. Entonces, el punto de la detención, los golpes, no queda ahí, continúa el hostigamiento, continúa hacia otros compañeros, otros compañeros. Ahorita hay muchísimas órdenes de aprehensión, como es la compañera María del Carmen, sectorial de Ciudad, la compañera Norma Kreiber, regional de Valles, tiene también órdenes de aprehensión el secretario general Rubén Núñez. Entonces existe mucho hostigamiento en contra de la protesta social. Nayeli, ¿te parece que nos puedas comentar más sobre estas amenazas que se tiene sobre estos otros compañeros, y que nos hables un poco más sobre las detenciones y el proceso de sus familiares que están en este momento en la cárcel, después del siguiente, la primera pausa que tenemos para entrar al segundo segmento? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Muy bien. Quédese con nosotros, continuamos.
Soy totalmente rebelde. Estamos de regreso con las compañeras, maestras, familiares de los profesores detenidos en octubre pasado en Oaxaca. Y nos hablaban sobre pues las detenciones, cómo fueron las detenciones, cómo se violaron derechos, esto que llegó un coche sin ningún logotipo, nadie supo quién los detuvo, con lujo de violencia, con armas de alto calibre, sacaron a la gente de sus casas, golpeando a los familiares, a otras personas, a los vecinos, testigos. Dijeron hay 11 horas en donde no saben de ellos, se consideran entonces compañeros desaparecidos en ese momento. ¿Qué sucede después? Bueno, pues obviamente ya habíamos ido a la Procuraduría, donde pues por los medios de comunicación aceptaron que sí, ya estaban detenidos, pero que ya estaban en México y que se iban a referir al Ceferezo número 1, y unos compañeros, en el caso de Roberto, todavía no tenía orden de aprehensión. Y el Ceferezo es una cárcel de alta seguridad, es una cosa tremenda, como si fueran ¿no? Sí. Criminales, o sea, muy fuerte la posición que los colocan, ¿verdad? Así es. Ese es el principal, la primera indignación, o una de tantas indignaciones que tenemos, por supuesto los familiares, pero pues el magisterio, ¿no?, de la sección 22 y del pueblo de Oaxaca, porque no podemos creer que nuestros familiares, los maestros, estén siendo señalados, etiquetados como delincuentes, o señalándoles delitos como los peores, ¿no?, criminales, cuando son maestros que por su representación misma y sus características mismas de ellos, pues no han hecho más que defender, en este caso la educación pública, los derechos laborales y sindicales de toda una base trabajadora, logros que se han logrado a partir de más de 30 años de lucha, y que precisamente cuando hablábamos de la mal llamada reforma educativa, viene a arrebatarnos todos esos derechos, ¿no? Pero yo aquí quiero enfatizar en algo, ¿no? Nuestros familiares, igual que todos los maestros democráticos de la sección 22, no solamente estamos repudiando una reforma educativa, o en este caso una evaluación, sino que el magisterio también ha sido constructor, ¿no?, de una propuesta pedagógica, como lo es el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca. Es decir, una propuesta pedagógica alternativa, fundamentada y construida desde las aulas, desde las escuelas, desde las comunidades, desde los proyectos escolares que hemos ido realizando entre los colectivos. Así como estamos ahorita, nos reunimos y ahí construimos a partir de las vivencias cotidianas en base a las condiciones socioeconómicas de las diferentes regiones de nuestro estado de Oaxaca. Entonces, esa parte sí nos indigna porque digo, para quienes somos conocedores, no es posible que hoy se les señalen delitos como el robo de libros de texto gratuito, como el de daños ajenos, ¿no?, materiales, y diferentes situaciones que se le están creando ahorita, ¿no? Entonces, esa situación o esas detenciones arbitrarias y ilegales, como nosotros le hemos denominado, porque efectivamente, desde la detención de ellos, no hubo una orden de aprehensión presentada. Las personas que los detienen no son identificadas, son personas vestidos de civil que van armados, que los detienen con lujo de violencia, y esto lo podemos constatar porque, por ejemplo, en el caso de mi hermano Efraín Picasso, iba un familiar con él, ¿no? Y en este caso también el familiar es víctima de esa detención de violencia física y psicológica, los cuales mantienen durante el trayecto. Posteriormente sabemos que fue hacia el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca, ¿no? Y como dice Nayeli, tuvieron que pasar más de 11 horas, 15 horas, para que los familiares tuviéramos conocimiento, y no de las instituciones, sino de los medios mismos de comunicación, en la forma en que fueron trasladados, ¿no?, en un avión federal, de Policía Federal, donde
creo que las imágenes son claras, ¿no? Ya presentan moretones, golpes físicos en la cara, y que posteriormente se nos dice que son ingresados a una cárcel de máxima seguridad como es el Altiplano, ¿no? Entonces, en ese sentido, queremos enfatizar que como familiar solamente se ha tenido una visita, digamos, que fue hasta el segundo día. El primer día les negaron la visita, fue hasta el segundo día que los ingresaron con un tiempo reducido, y que queremos decir que ya a más de un mes no ha habido una segunda visita de las familias, y queremos decir también que dentro del proceso de la defensa legal tampoco a los abogados penalistas se les permitió ingresar ya bajo una autorización, ¿no? Entonces, de esta manera ustedes no han visto después de esa vez a sus familiares. No, ni los hemos visto nosotros ni los abogados, ¿no? Entonces, aquí por un lado se le han violentado sus derechos como seres humanos, como trabajadores, pero también se ha violentado el proceso mismo de la defensa, ¿no? Que ya más adelante, pues, nuestra compañera de área jurídica podrá como contextualizar más todas las violaciones que se han hecho a a nuestros familiares. Entonces, nada más, ustedes lo que están haciendo es que realmente lo que hay de fondo es una disputa por el proyecto educativo, entre dos grandes visiones del proyecto educativo, la que está imponiéndose, digamos, a través de esta reforma educativa, y la que han venido construyendo los maestros como un proceso participativo, un proyecto educativo nuevo. Sería interesante, quizá no es ahora el momento, en algún momento conocer esta propuesta. Creo que la sociedad se interesaría mucho por saber qué proponen en esta materia, y entender en ese marco entonces la detención de los maestros como un poco ejemplificante, un poco disuasiva de la movilización y la resistencia que está habiendo, porque la forma de la detención es particularmente grave, pero lo que parece inaudito es que estén en el altiplano, ¿no? Esto que decía Olinka también es algo que no tiene proporción, al parecer, con a un maestro que hace una protesta y llevado a la cárcel junto a los criminales de gran envergadura de este país, ¿no? Y esto se refleja también por los perfiles de los compañeros que son detenidos, son compañeros que tienen un fuerte compromiso en sus comunidades, han estado haciendo trabajos también de defensa de sus territorios, se han incorporado con procesos colectivos muy importantes, ¿verdad? Ustedes tienen pues una semblanza muy interesante, muy bonita, ¿no? De los compañeros detenidos. Quizá nos puedas hablar un poco, Nayeli, de esto, ¿no? Pues bien, decir que son los mejores maestros, también luchadores de justicia, lo podemos decir nosotros como familiares, pero quizás para el público, pues cualquier familiar defiende a su familia. Pero quienes hablan de esa parte con mayor énfasis, pues obviamente lo va a decir donde ellos se han desenvuelto, y es en su escuela, es en su comunidad, y es con las personas que se han relacionado. Ahora con este proceso que hemos llevado desde su detención de los 4 compañeros, incluso nosotras mismas nos hemos asombrado de los lugares que ellos han recorrido en defensa de no solo la educación, sino una protesta social ante la injusticia de que está pasando en el país, y que todos deberíamos de estar echando un vistazo en que todo gira a una economía que el gobierno ya no sabe ni cómo ocultarlo, ¿no? Entonces, otros 2 compañeros más adelante van a hablar precisamente sobre el proceso y las violaciones jurídicas, así como también el perfil de cada uno de nuestros compañeros, pero no está por demás adelantar un poco sobre esta parte donde pues los compañeros, los 4 precisamente coinciden en que pues obviamente hay una injusticia social, una injusticia laboral, y que ellos se han desempeñado donde los llaman, porque al final de cuentas los llaman porque saben, y ellos se unen en esa parte de calidad humana donde se requiere. Nayeli, tú mostraste por la mañana una carta también de una
alumno. de sus alumnos, ¿no? Entonces hay una relación muy estrecha con los niños, con los alumnos. Y a mí me parece aquí muy importante enfatizar el asunto de que los maestros de la sección 22 no es que se opongan a una evaluación, porque los medios y el gobierno lo colocan como si los maestros estuvieran en contra de una evaluación. Lo que están haciendo, como ya se dijo, es una propuesta diferente, son formas de elevar la educación. Sí, están muy preocupados por los niveles de educación de este país y están haciendo mejores propuestas. Y esto me parece que es fundamental, ¿no? Oye, un poco es que en esta misma línea yo quería preguntar a la maestra si, digamos, el conflicto está abierto, entendemos los motivos, están todas estas percepciones, pero si ustedes están proponiendo salidas, algún tipo de solución a este conflicto, porque hay una preocupación general sobre eso. Claro, por supuesto, ¿no? El hecho de que por un lado nosotros estemos rechazando toda una política de reforma educativa, como ya lo tratamos de explicar, no es nada más porque tengamos miedo a evaluarnos o porque no querramos asumir un compromiso y una responsabilidad como maestros, ¿no? Al contrario, por esa responsabilidad y compromiso que hemos asumido los maestros en el ámbito pedagógico, como una herramienta fundamental, nosotros hoy le denominamos de resistencia. ¿Por qué de resistencia? Porque por un lado nos quieren imponer, ¿no? un tipo de educación, nos quieren imponer una forma de cómo gobernar de alguna manera desde las escuelas, ¿no? De control y de sometimiento, así lo vemos nosotros. No nada más nos hemos manifestado en contra a través de las movilizaciones, a través de las acciones políticas, que quiero hacer énfasis en que aún con las movilizaciones que hemos realizado, lo hemos hecho en un derecho como sindicalistas, basado también en la misma ley, pues, de tener nuestro derecho a la libre manifestación y de protesta, ¿no? Sin embargo, hoy nosotros estamos claros de que nuestra ruta no nada más es política, sino es pedagógica. Y en ese sentido, insistimos, no es de ahorita, es un proceso, bien lo decías, de hace años, y que hoy hemos ido o empezando a concretizar una educación alternativa fundamentada en principios, ya lo decía yo, humanos, ¿no? En rescatar la esencia del ser humano, en rescatar sus principios, en considerar los diferentes contextos que tiene al menos Oaxaca. Sabemos que Oaxaca es un estado con mucha pobreza, mucha marginalidad, una diversidad cultural enorme, ¿no? Entonces, ¿quiénes nos hemos ido a trabajar a los cerros, a las montañas, con los niños y las niñas que apenas si tienen para comer? Pues somos los maestros, porque nosotros, en nuestro mismo proceso de defensa de nuestros derechos, primero nos tenemos que ir a los lugares más lejanos y después de ahí empezar a escalar hasta acercarnos a los lugares que nosotros consideremos, ¿no? Entonces, la propuesta pedagógica que hoy tenemos es lo que primero estamos poniendo sobre la mesa hacia las diferentes instituciones de gobierno, tanto a nivel local, estatal, federal, ¿no? De que se nos escuche. En Oaxaca ya se hicieron 37 foros, ¿sí? Sin embargo, todas estas producciones que tuvimos, no solamente de maestros, sino de la ciudadanía, de los padres de familia, de los niños, hoy lamentablemente no fueron retomados. ¿Qué queremos? Que se retome, que se reconsidere, ¿no? Y está nuestra propuesta, debatamos, pero sobre un trabajo y ya no nada más verbalmente, ¿no? Entonces, esa es una herramienta. Y lo otro, políticamente hablando, pues efectivamente este magisterio, no solamente de la sección 22, sino de la misma coordinadora, sabemos que no podemos mantenernos nada más en una situación política de cerrazón, como también se nos ha venido denostando, ¿no? Que nuestras posiciones son de cerrazón, que no hay voluntad. No, aquí queremos dejar claro, el magisterio tiene la voluntad de debatir, de platicar, de construir, ¿no? De proponer, ¿sí? Y por supuesto de defender nuestros derechos que hemos conquistado. No nada más en las calles, sino en el trabajo mismo. Pues bueno, tenemos que ir a nuestra siguiente pausa. Les agradecemos muchísimo, Beatriz, Nayeli,
En el siguiente corte vendrán otros compañeros también de Oaxaca y bueno, por lo pronto agradecer infinitamente que hayan estado aquí con nosotros. El agradecimiento Muchas es al gracias. contrario. Ustedes. Sí, pues Gracias, muchísimas gracias y pues esperemos que nuestras palabras sigan siendo entendidas por todos aquellos hombres y mujeres, niños, pueblo en general que nos escucha, ¿no? Creemos en nuestra lucha, confiamos en nuestra lucha, confiamos en el papel de los maestros. Quizás nos podemos equivocar uno o dos, pero los miles de maestros que somos a nivel país, no nos podemos equivocar. Gracias. 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 Continuamos. Qué bueno que continúan aquí con nosotras, con nosotros. Pues continuamos también con maestros, con familiares, con Mayem, quien es miembro de la Comisión Jurídica de la Sección 22, José Luis Orozco, hermano de Juan Carlos Orozco Matos, de Juchitán, de Zaragoza, Oaxaca. De Zaragoza, Oaxaca. Platícanos un poco de Juan Carlos, José Luis. Bueno, antes que nada sí me gustaría, buenas noches primeramente, quiero darles a conocer pues de que estos compañeros que fueron detenidos y uno con proceso de orden de detención no son como lo menciona el Estado, que son unos delincuentes, que son unos revoltosos, no, sino todo lo contrario. Son maestros que están preparados y son sabedores y conocedores de su profesión. Y pues cada uno de ellos están preparados de la manera más sofisticada, pues, ¿por qué? Porque no son maestros como el Estado lo ha mencionado a nivel nacional, no, cada uno de ellos están preparados con diferentes licenciaturas. En el caso del... ¿Qué dice el Estado? Pues que son unos maestros revoltosos, ¿sí? Son revoltosos que en vez de que estuvieran educando a las generaciones futuras, están haciendo todo lo contrario y eso no es verdad, pues no es verdad, sino todo lo contrario. Ellos están en su centro de trabajo educando, preparando a la niñez, a la juventud mexicana. Y eso es lo que quizás el Estado quiere dar a conocer, sino lo contrario, pues, y eso no es así. El maestro es forjador, el maestro está enseñando al alumnado a que haga conciencia, pues, a que sea un alumno crítico, constructivo y razonable, pues. Y a lo mejor el Estado quizás no quiera eso, ¿no? Quiere ser o quiere tener alumnos de montón. ¿Para qué? Para que esos niños del mañana o del futuro no sean alumnos conscientes. ¿Por qué? Porque lo que quieren es ello, para seguir dominando a la población, quieren tener alumnos tal vez
del montón, ¿no? Que no haga conciencia. ¿Por qué? Porque si el alumno o el ciudadano hace conciencia, el día de mañana ellos no estarán gobernando, ¿no? ¿Por qué? Y por esa razón ellos han estado haciendo este tipo de actividades, de señalamientos hacia el maestro, que el maestro es un maestro revoltoso, es un maestro que no trabaja y que está haciendo todo lo contrario, ¿no? Y eso no es así. Prueba de ellos, los 4 maestros que están detenidos y uno que con orden de aprehensión, pues son maestros preparados. Y voy a mencionar el perfil académico de cada uno de los maestros. En el caso del compañero Otón Nazariega Segura, es licenciado en educación primaria. Aparte de eso, también tiene una licenciatura en educación en matemáticas y cuenta también con una maestría en computación con más de 13 años de servicio, ¿no? Y en eso se ve nada más, pues, por eso les digo, no son maestros del montón, sino son maestros que están bien capacitados y preparados, y eso es lo que quizás el Estado no quiere. No quiere tener maestros capacitados, aunque ellos digan, no, queremos que el maestro esté. No, al contrario. Esa es la doble lectura que tiene el Estado, ¿no? En el caso del otro maestro que cuenta con una orden de aprehensión, que es la profesora María del Carmen López Vázquez, también es una maestra con una buena preparación académica. Prueba de ello es licenciada en educación primaria, licenciada en pedagogía, licenciada en derecho, ha hecho estudios de antropología e historia y tiene más de 30 años de servicio, pues. Y eso habla de la gran preparación que tienen todos los maestros de Oaxaca, pues. Pero el Estado no es así. El otro de los compañeros también que ya están detenidos es mi hermano, el profesor Juan Carlos Orozco Matos. Él es ingeniero en sistemas computacionales. Cuenta también con una licenciatura en educación secundaria en matemáticas y tiene más de 10 años de servicio. El otro compañero, que es el profesor Roberto Abel Jiménez García, es licenciado en Ciencias Sociales, licenciado en Derecho, con 26 años de servicio. O sea, no son maestros que tienen 1 o 2 años de servicio, sino ya son maestros que ya tienen esa experiencia docente. Pues la otra, o el otro compañero, que es el profesor Efraín Picasso Pérez, licenciado en Educación Física, licenciado en nivel medio superior en el área de Geografía, con 22 años de servicio. Eso habla de que son maestros capacitados, sabedores y conocedores de su preparación profesional. No es como lo me está mencionando el maestro, pues, que lo menciona el Estado, que son maestros revoltosos, que son maestros que no trabajan, que no cumplen con su trabajo y que nomás están esperando. No, nada de eso. El maestro es todo lo contrario. El maestro es gestor, el maestro es luchador, el maestro es trabajador. Y prueba de ello, todos aquellos maestros que en algún momento trabajamos en la sierra, esos maestros han sido parte de esa comunidad. ¿En qué? En diferentes ámbitos. Han hecho gestiones, han orientado a la población. ¿Por qué? Por lo mismo, porque en las ciudades, en las comunidades marginadas, ellos buscan al maestro. ¿Por qué? Porque saben de la preparación del maestro y saben que el maestro los va a orientar para poder resolver algunos detalles que ellos tienen. Y por esa razón, el pueblo está con el maestro. ¿Por qué? Porque ellos saben de que el maestro sí trabaja, sí educa, sí transforma, y eso es hablar bien del magisterio. Por eso vuelvo a repetir de que el pueblo está con el magisterio, porque el mismo pueblo sabe de que el Estado está actuando de la manera negativa hacia el movimiento magisterial, y no nada más con el movimiento magisterial, sino con cualquier tipo de movimientos sociales, pues como que quisiera de que no se diera a conocer lo que verdaderamente está pasando en nuestro país, y en nuestro país está pasando de todo tipo, pues. Entonces, son 4 compañeros que están actualmente en esta prisión de alta seguridad, y también hay algunas compañeras que están con órdenes de aprehensión. Se ha mencionado Carmen López y también Norma Clevier, y algunas otras compañeras han estado recibiendo o se han enterado de órdenes de aprehensión. ¿Es así, Mayem? Sí, ¿Qué es lo que sucede con estas otras compañeras que se sabe que tienen órdenes de aprehensión?
Bueno, en el caso de los más graves que nosotros hemos detectado como área jurídica de la sección 22, está el caso de la profesora María del Carmen López Vázquez y el caso de la profesora Norma Kleiber Cruz Vázquez. El caso de la compañera Sagrario Díaz Casimiro, pero principalmente estos dos primeros casos donde casi cada semana les aparece una nueva orden de aprehensión, ¿no? Por su destacada participación y principalmente por su papel de sindicalistas que han jugado en este movimiento democrático de los trabajadores de la educación de Oaxaca. En el caso de la profesora Norma, ella es representante de la región de Valles Centrales, y en el caso de la profesora María del Carmen, es representante del sector ciudad, un sector de los más grandes en la región de Valles Centrales, y que en el caso de la profesora María del Carmen, hasta el momento nosotros hemos detectado 5 órdenes de aprehensión, y en el caso de la profesora Norma hemos detectado 7 órdenes de aprehensión, que quizá más adelante vayan saliendo más. Pareciera que cada semana aparece una, y a la semana aparece otra, y a la semana aparece otra, y lo preocupante es la lectura que nosotros le estamos dando, la judicialización de la protesta social. Si te movilizas, si cuestionas, si presionas, si protestas, te aparece una orden de aprehensión. Y si sigues, te aparece la otra. Y si ya no sigues, bueno, paran. Esa semana no te aparece. Así es. Así es. ¿No? Esa es la situación principalmente de las compañeras, pero no solo es el caso de ellas y de los 4 compañeros que se encuentran recluidos en el Ceferezo, el Altiplano, sino que también tenemos el problema de otros compañeros que forman parte del Comité Ejecutivo Seccional e incluso el mismo secretario general de la sección 22, que cuenta con varias órdenes de aprehensión, ¿no? Entonces, ¿cómo ahorita la criminalización de la protesta social por un lado, pero también la judicialización de la protesta social, cómo nos empezamos a encontrar con fiscalías, antes Procuraduría, en el estado de Oaxaca, y la misma PGR, cómo empiezan a judicializar la inconformidad social, y en este caso la inconformidad magisterial, ¿no? Y cuáles son las repercusiones para los profesores que en algún momento han manifestado su inconformidad con este régimen y con esta situación actual. ¿Y qué tipo de delitos les están planteando tanto al seccional como a los maestros que están detenidos actualmente? Hemos encontrado como un mismo patrón, en el caso de tanto de los 4 profesores detenidos, como en el caso de las compañeras y otros compañeros más sindicalistas, es el robo de libros de texto gratuito, que a nosotros sí nos parece sumamente absurdo porque son libros de texto gratuito que en el mercado no tienen un valor comercial. Entonces, ¿quién quiere robarse libros de texto gratuito? ¿Cómo para qué? Sin embargo, en esta parte sí queremos dejar claro de que hace algunos meses se descubrió de que a varias escuelas de la sección 22, sobre todo escuelas de comunidades marginadas, no les habían llegado los libros. Y se detectó una bodega particular donde tenían guardados estas cajas de libros, y ante esa situación lo único que se hizo fue cumplir con este deber social de entregarle a esos niños sus libros, ¿no? Nos encontramos con eso, nos encontramos también con motín, ¿no? Que el solo hecho de esa parte manifiesta que son delitos políticos. Y contra el consumo y la riqueza nacional. En esta parte sí queremos aclarar que se refiere por la supuesta toma de Pemex en el estado de Oaxaca. Sin embargo, en el mismo proceso nosotros hemos observado de que la apoderada legal de Pemex manifiesta de que llegó un grupo de profesores a manifestarse de forma pacífica, porque así lo manifiesta en constancias, y que ellos por protocolo tomaron la decisión de cerrar las instalaciones para evitar cualquier accidente. Y sin embargo, ya los jueces, los agentes del Ministerio Público integran la averiguación y libran la orden de aprehensión en contra de estos profesores por un delito que ni siquiera es tal, pues. Bien, tenemos que hacer una pausa. ¿Les parece que al regreso continuemos con todo el caso, que nos expliques también en qué situación jurídica están actualmente?
Entonces, bueno, por favor, quédese con nosotros. Once I had myself a good woman. Bien, continuamos. Pues estábamos charlando sobre las causas de la detención y bueno, resulta sorprendente que una de las causas sea, por ejemplo, el robo de los libros de texto gratuito, ¿no? Y ellos no tienen derecho a fianza cuando los detienen. Y bueno, una de las razones por robo de libros de texto gratuito, ¿cómo es posible, no? Que no exista esta opción, esta posibilidad. ¿Cuál es la situación jurídica que tienen actualmente entonces los compañeros? Bueno, en el caso del profesor Efraín, tiene ya 4 autos de formal prisión. En el caso del profesor Otón, igual, 4. El profesor Juan Carlos, 2. Y el caso del profesor Abel, 1. Cabe mencionar que en el caso del profesor Abel está por un delito del fuero común y sin embargo se encuentra recluido en el altiplano, e incluso cuando se le requieren informes a la autoridad de por qué se encuentran en el altiplano cuando tiene un delito del fuero común, la autoridad manifiesta de que porque no hay espacio en los reclusorios o en los cerezos del estado de Oaxaca y que por eso se encuentra en el altiplano. Entonces sí nos parece sumamente absurdo esta parte de no hay una proporción, ¿no? En esta parte no hay justicia. La forma en cómo ellos fueron detenidos, el traslado y la reclusión en el cerezo, para nosotros es sumamente claro de que violenta muchas garantías, violenta el debido proceso, violenta los derechos humanos de los 4 profesores, violenta el principio de presunción de inocencia. También nos hemos encontrado ahí con la dificultad, todos los abogados que estamos acompañando en este proceso jurídico a los profesores, de que no hemos podido tener acceso, ¿no? E incluso a los profesores se les declara inicialmente y les imponen un defensor de oficio. No se les permite a los abogados de su confianza que pudiéramos ingresar, les imponen este defensor de oficio y posteriormente, después de promover varios amparos por la incomunicación en la que se encontraban estos profesores, se permite el acceso a los abogados, pero únicamente para 2 compañeros, porque los otros ya habían sido declarados. Pero de ahí a la fecha no ha podido ingresar nuevamente la defensa. Ha habido algunas diligencias que ellos nos han manifestado vía telefónica a través de la familia y que no se ha podido asistirlos y acompañarlos jurídicamente porque no se les ha permitido el ingreso hasta el momento a los abogados particulares, tanto de la sección 22, los abogados de su confianza que los están acompañando también en este proceso. Entonces sí, la situación es bastante compleja, nos estamos encontrando prácticamente con jueces de consigna política, ¿no? Claro. Pues no sé, yo me quedo pensando qué significa para ustedes como familiares ante esta situación
El tener un familiar en el altiplano, me imagino que el costo de intentar verlos, la dificultad de la comunicación, es algo que también desestructura no solo en este caso a los maestros detenidos o perseguidos, sino a las familias, ¿no? Tiene un impacto que se tiene que considerar también. Sí, de hecho sí es un gran impacto que provoca primeramente la molestia, ¿no? La molestia en el sentido de que, pues, como lo he dicho, ¿no? Lo he manifestado siempre, primeramente no son criminales los maestros, ¿no? Nadie de los maestros somos criminales, sino somos formadores, somos educadores, y que te detengan a un maestro, más si es un familiar directo, obviamente que molesta, pues molesta en el sentido de que violan los derechos humanos, las garantías individuales de cada uno de los maestros, y lo más penoso, ¿no? De que no te permiten ni siquiera acercarte para poder verlos, para saber cómo están, ¿no? Y eso fue lo que a nosotros nos provocó desde un principio que nos enteramos de que ellos fueron detenidos. Pues la preocupación de nosotros como familia era de que en el momento que los detuvieron de la manera más vil y cobarde, la desaparición, pues, ¿por qué? Porque es lo que está haciendo el Estado, desaparecer a los luchadores sociales, a todos aquellos que estén actuando, uno a favor de la población y otros, esos son los que ellos, o sea, son las consecuencias que tienen los luchadores sociales, pues, o te meto a la cárcel o te desaparezco, ¿no? Y ese fue el temor que nosotros tuvimos como familia, pues, y esa era la gran preocupación que nosotros teníamos, pues. ¿Y a nivel internacional han tenido contacto con alguna instancia? Por ejemplo, Naciones Unidas. Y agrego para qué tiempo si están proponiendo algunas acciones a nivel nacional e internacional. Sí, nosotros después de ver estas irregularidades en el proceso, de que de verdad nos preocupa el papel que están juzgando no solo los jueces del Fuero Común, como se vio en el 2006, sino también hoy los jueces federales. Hemos ya iniciado una ruta a nivel internacional, nos hemos acompañado de algunas organizaciones solidarias, e incluso hemos tenido ya algunas entrevistas con los comisionados de la oficina del alto comisionado de la ONU acá en México, e incluso ellos hace aproximadamente 3 semanas entraron ya a Ceferezo a visitar a los 4 profesores, a entrevistarse con ellos. Hemos solicitado también la intervención de la CNDH, sin embargo de ella no hemos visto como mucha disposición de coadyuvar en este proceso de ir documentando la violación a los derechos humanos. Y también, no solamente para estos 4 profesores, sino previo a esto traíamos otra ruta, porque muchos de los 4 profesores, el caso de las 2 compañeras perseguidas y otros más, antes traían de meses atrás un constante seguimiento, acoso, intervención de sus llamadas telefónicas, permanentemente incluso grupos policíacos y parapolicíacos afuera de sus domicilios. Hoy incluso en el caso de las 2 compañeras, de la profesora María del Carmen y Norma, un constante acoso hacia la familia, ¿no? Entonces veníamos ya trabajando una ruta con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando su intervención en esta parte, y pues sí, ya para concluir esta parte, nosotros solicitamos la solidaridad del pueblo, de la sociedad en general. Estamos recabando firmas en apoyo, en solidaridad, para exigir justicia, ¿no? Para estos 4 profesores detenidos. Hay una página de CENCOS de la sección 22 de Oaxaca, donde pueden ellos ingresar y plasmar sus datos como firma en solidaridad y en apoyo, exigiendo justicia para estos 4 profesores, que, como ya lo comentaba acá el profesor, son profesores, no son delincuentes. Y también invitamos como a la sociedad a remirar desde otro punto de vista el quehacer docente,
Hoy se ha estigmatizado al profesor. Hoy pareciera que el profesor es sinónimo de vandalismo, de delincuencia, y hacemos ese llamado a remirar el verdadero quehacer que hacen en las comunidades, el acompañamiento en las comunidades en la defensa de su territorio y también en este proceso de construcción de una educación que responda a las necesidades y expectativas de nuestras comunidades, ¿no? En este proceso de fortalecer la comunalidad, la identidad, retomando los saberes y la cosmovisión de nuestras propias comunidades. Una educación alternativa, una educación que empiece a descolonizar a estas nuevas generaciones. Muchas gracias. Pues estamos terminando, ¿verdad? Pues estamos terminando un medio minuto, profe. Sí, como menciona la licenciada, una educación para el servicio del pueblo también y a la opinión pública, que no se deje llevar por los medios, porque los medios siempre van a hablar cosas negativas del magisterio. Que la opinión pública sepa de que nosotros los maestros no somos delincuentes, sino somos todo lo contrario, somos formadores de alumnos. Pues muy bien, pues desafortunadamente el tiempo del programa se nos agotó. Mayem, José Luis, Lolis, pues muchas gracias por estar en este programa y bueno, nos queda como tarea a la sociedad mexicana de volver a configurar la figura de las maestras y los maestros de este país. Pues quédese en Rompeviento, aquí Rompeviento, televisión por internet, y pues de nuevo agradecemos a los compañeros de la sección 22. Muchas gracias.